Por subirles al libro de Éxodo 14, 15 a 31. Éxodo 15 a 31. Éxodo 14, 15 a 31. Si yo les pregunto, ¿qué son una, dos o tres de las historias más grandes de la Biblia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles son las una, dos o tres de las historias más grandes en toda la Biblia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles son? Si les preguntaría cuáles tres historias de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuáles historias o cuentos serían las uno, dos o tres de las más grandes historias en toda la Biblia? ¿La de quién? Abraham, ¿sí? Y como Dios lo escogió, eso sería uno, porque eso es clave. Eso es bien clave, como Dios escoge a uno que no merece la misericordia de Dios. Escoge a un pagano que anda idolatrándose en su vida, porque en otras partes de la Biblia habla que el padre de Abraham era un idólatra. Entonces él siguió en los caminos y Dios alcanzó a este hombre llamado Abraham, que luego le cambió el nombre a Abraham. Esa es una de las historias más grandes, como Dios escoge a alguien que no merece la misericordia, la bondad de Dios, y nos llama y nos hace parte de él. Eso es grande. ¿Ven cómo se aplica eso? ¿Y cuál? Eso es uno, excelente. ¿Qué es otra historia de Que Dios haya dado su vida por nosotros. la historia de Jesús muriendo sobre la cruz, siendo sepultado, resucitando y ascendiendo? Eso es quizás la historia más grande de la Biblia. Excelente. Yo tengo una que me ha llegado mucho, que la miré cuando está crucificado, que está uno al lado de él, uno de los Dos ladrones, de uno a cada lado. un ladrón, y que le dice el ladrón al otro: ¿no tienes miedo a Dios? Nosotros merecemos esto, pero Él no merece esto porque Él es el Hijo de Dios. Y luego le dice: Señor, cuando vengas en tu regreso, acuérdate de mí. Y luego le dice Jesús: hoy mismo estarás conmigo En mi reino. en mi reino. Esa es una historia tremenda. En el momento que Jesús está muriendo en la cruz, hay un ladrón a un lado, como dijo usted, que en toda habilidad le está rechazando a Jesús. Allí a un lado, el otro ladrón no puede ser bautizado, no puede caerse de rodillas, no puede cambiar su vida en ese momento, pero su fe interior es lo que lo salvó. Exactamente, eso es una tremenda historia. Yo diría también que la creación es una de las historias más grandes que comienza toda la Biblia. La caída, ¿verdad?, de Adán y Eva. Hay ciertas historias que son memorializadas en nuestras cabezas que nunca podemos olvidar. La historia de hoy, que termina lo que comenzamos la semana anterior, es una de las historias, quiero decir, la primera o segunda historia más grande de todo el Antiguo Testamento. Yo diría que la creación, hablamos de Abraham, pero esta historia va a cementar todo el resto del Antiguo Testamento y va a cementar también todo el Nuevo Testamento, porque vamos a ver con la misma manera que un hombre, un libertador, por eso se llama la serie El Libertador. ¿Quién es el libertador? En un sentido es Moisés, ¿verdad? Pero últimamente, ¿quién es el que está liberando al pueblo? Dios. Entonces, en doble sentido, Moisés es el libertador que Dios apuntó, ¿verdad? Pero Dios mismo es el último libertador. Por eso se llama la serie El Libertador, porque Moisés está liberando a un pueblo hebreo, un pueblo judío que eran esclavos por 4 siglos en las manos de los egipcios. En la misma manera, Jesús nos libera de la esclavitud del rey malvado que es Satanás, porque si no ponemos
nuestra fe y confianza en Cristo, que Él nos puede sacar del Egipto, del infierno, vamos a seguir siendo esclavos. El día que muéramos vamos a estar atorados en el infierno para la eternidad. Pero miran cómo es similar, es igual. Entonces todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. No hay ninguna parte. Y como ha dicho en Génesis 3:15, cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, a la mujer y al hombre, ¿se acuerdan? Escondido en Génesis 3:15 le dice al Satanás, a la serpiente: la simiente de la mujer aplastará tu cabeza. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Todo apunta a Cristo. Y de eso se trata la Biblia. Hoy vamos a mirar, yo digo, la historia más grande, la historia más tremenda en todo el Antiguo Testamento. Y ustedes ya la saben. Y aquí lo ven en el cuadro. Dios abre el mar. Abre el mar donde no hay camino. Abre las aguas, un lado, una pared. Es como decir, esta pared y esta pared son paredes muradas de agua. Y el pueblo hebreo camina en el medio y sale del otro lado. Todos conocemos esa historia, pero vamos a revisitarla de nuevo para que saquemos una nueva verdad. Y esto va a ser el título de nuestra sermón hoy. Lamentablemente, si se acuerdan, la última semana pasada había muchos que se estaban quejando porque miraban a los soldados egipcios que venían de adelante, ¿verdad? De atrás, y luego enfrente estaba el mar, ¿verdad? Y se quejaban y se quejaban contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor morir en Egipto, aunque sea ahí teníamos comida, sí, éramos esclavos, pero teníamos vida. Lamentablemente mucha gente quiere regresar a las vidas anteriores. El título se llama esto, y es una pregunta: ¿has pasado por las aguas o todavía estás en Egipto? ¿Has pasado por las aguas o todavía estás en Egipto? Ya he resumido un poco lo que ha sucedido la semana pasada. El faraón se arrepiente de haber dejado ir a los hebreos porque dijo: válgame, ¿qué he hecho? Ya no tengo la raza aquí para poder aumentar mi pueblo, para aumentar a Egipto. Los que hacían los ladrillos, los que aumentaban todos los edificios, los dejé ir. Se mete en su carro con caballo, se va adelante él como general y se lleva 500 y 600 otros carros con caballos y van atrás de los hebreos buscándolos y los alcanzan. Y como dije, los hebreos le dicen y se quejan ante Moisés: ¿qué has hecho? ¿Por qué nos sacaste? Nos van a matar aquí, hubiera sido mejor quedarnos allá. Entonces la pregunta esta es apto: ¿has pasado por las aguas o todavía estás en Egipto? ¿Se acuerdan de la ruta del mapa que miramos la semana pasada? En vez de llevarlo de una ruta directa, camino directo, Dios lo regresó para atrás. ¿Por qué lo regresó para atrás de nuevo a esta ruta aquí? A un lado el mar y atrás los egipcios. ¿Por qué? ¿Si se acuerdan? ¿Por qué si tenían una ruta directa de donde salieron de Egipto? ¿Por qué? En vez de irse, porque Canaán está acá, la tierra prometida, en vez de irse camino, los llevó para acá, y luego eso los dijo que se regresaran y que se quedaran en un pueblito llamado Pijahirot, en medio de Migdol y el Mar Rojo. Y miramos y decimos y aprendimos que eso era para que la gloria de Dios fuera manifestado en los ojos de Egipto. Hoy vamos a seguir esa idea. Y se acuerdan, había una nube que viajaba con ellos en la noche. Y en el día había una nube que viajaba con ellos en el día. Y esto va a seguir hoy. Pero vamos a ver que algo cambia hoy. Y esta nube siempre iba adelante de ellos. Pero ahora, ¿qué está delante de ellos? El mar, ¿verdad? ¿Y quién está atrás de ellos? Los egipcios, los soldados. Versículo 15. Comenzamos la historia allí. Es como una novela, ¿verdad? Miran una novela nueva, tremenda. Yo me acuerdo, miraba novelas cuando era más joven, en mi juventud.
se acababa la novela de ese día y se quedaba como así. Estabas mordiendo los dedos y se acababa la novela de ese día, ¿verdad? Y tienes que esperar una semana, ¿verdad? Así es. La semana pasada miramos que nos quedamos así mordiéndonos las uñas. Hoy vamos a terminar la historia que comenzamos la semana pasada. Versículo 15. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Esta no es la primera vez que hemos visto eso, ¿verdad? Voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria hasta a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Fíjense lo que tengo ahí subrayado un poco. No sé si pueden mirarlo subrayado. Tengo subrayado en verde, subrayado en rojo. Si se acuerdan, la semana pasada Moisés le peticionó a Dios, Dios, ¿qué? ¿Y qué es lo que dice aquí a Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Quién le gusta orar? ¿Es la oración mala o buena? Es buena, ¿verdad? Yo también diría lo mismo. Pero fíjense lo que le dice Dios, Jehová, a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué sigues hablándome? ¿Por qué sigues ahí mirándome como torpe? ¿Por qué estás ahí dándome palabras? ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué clamas a mí? Fíjate la palabra, lo que le dice el Señor. Ordena, pongan en marcha, levanta, extiende, divide. Viene el tiempo cuando la oración ya no es suficiente. Viene la oración, viene el tiempo cuando Dios dice: ya cállate, ponte en acción, haz algo, levántate de tu Dios, haz algo, levántate, haz algo. La oración me sirve, pero no sirve, sino Santiago 2, 14, 17, 26 dice esto: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tienes obras? ¿Acaso podrá salvarse esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tienes obras, está muerta. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin estas obras están muertas. Viene el momento cuando la oración ya no es suficiente para Dios y te dice: Joel, cállate, ya para de clamarme, levántate, no seas arrastrado, no seas cristiano arrastrado, cristiana arrastrada. Cállate, ya no quiero escuchar tu clamar, levántate y haz algo. Muchos cristianos no se quieren levantar a hacer nada, nomás quieren orar. Dios, voy a orar, y nunca se levantan más que eso. La oración es importante, yo estoy con ustedes, pero viene el momento que hay que hacer algo. Queremos que nuestros familiares vengan a Cristo. Oramos: Señor, trae arrepentimiento, al conocimiento a Cristo, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, el tío. Día tras día. Es lo que hacemos, pero ¿sabes lo que no hacemos? ¿Sabes, hermano, hermana, tío, tía? Esto es lo que dice la palabra. Fíjense que si dice que en Juan 3:16 que Dios dio su unigénito Hijo al mundo, que todo aquel que Él crea ponga su fe en Él, no tenga, y que venga vida eterna, que no se pierda. Oramos por nuestra familia, pero no vamos y le hablamos de la palabra. O pedimos que alguien más, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a perder mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi tía, con mis hijos.
Yo prefiero estar tranquilo y no traer conflicto y hablarle de Jesús. Pero ahí estamos orando. La oración ya dice, Dios, cállate. Si quieres salvar a esa persona, ve y háblale de Jesús. Ve en persona, abre tu boca. Si alguien está pecando contra ti y estás orando y quieres que ellos paren y además sigues clamándole a Dios y orando, eso no, hay que enfrentarse con ellos y hablarle, oye, me estás lastimando. La oración sirve hasta cierto punto y dice Dios, cállate. Y dice, hay que poner en marcha, hay que levantarnos, hay que extender nuestro brazo, hay que tener acción. Pero muchos cristianos viven sus vidas sin acción. Tienen fe, tienen oración, pero como dijo Santiago, ¿para qué sirve esa fe si no tienes obras? Aquí Moisés está peticionándole a Dios, obra poderosamente pues, en nuestra situación. Levanta tu vara, ordena, marcha. Estás poniendo en acción tu fe, estás poniendo en acción tu vida. Algo que hablamos la semana pasada un poco, hablamos de seres divinos, ángeles, seres caídos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y fíjense aquí lo que dice en versículo 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Entonces Dios está diciendo, hagan esto, pónganse en marcha, levanta tu vara, extiende tu brazo, divide las aguas, porque hay un propósito para que el faraón mire. Hay un propósito cuando Dios nos dice que pongamos en acción. Es para que el Dios del mundo caído, el Dios Satanás del mundo caído, mire la gloria de Dios. Fíjense aquí, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios, sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué cayó el diablo del cielo? ¿Por qué cayó de la gloria del cielo el diablo? Por Envidia. Él quería hacerse Dios por la envidia, por el orgullo. Y aún todavía hoy, ese Dios Satanás del infierno, de la oscuridad, de las tinieblas, todavía piensa que él puede ser esto y esto y esto. Pero cuando Dios nos dice que marchemos, que pongamos en acción, que levantamos nuestras varas, es para que el diablo mire que Dios está en control. No es para tu gloria, pero para la gloria de Dios. Voy a cubrirme de gloria, es como decir, yo me voy a vestir de gloria. No se trata de ti. Tu prueba no es para ti. Tu enfermedad no es para ti. Esa muerte que sucedió en tu familia no es para ti. Es para la gloria de Dios. Como seres humanos pensamos con mentes pequeñas porque somos seres creados. No tenemos, Dios nos creó. Había un tiempo cuando no existíamos, cuando no existía la humanidad. Pero cuando Dios le dice, me voy a cubrir de gloria, voy a vestirme, cubrirme de la gloria a costa del faraón, sus carros, todo el ejército, es para la gloria de Dios. Dios no había terminado de responder. Si se acuerdan en Éxodo 5:2, cuando Moisés va al faraón, le dice, el Jehová nuestro, el Señor, nos ha dicho que salgamos a adorarlo en el desierto. Y se acuerdan la respuesta del faraón. Dios no había terminado de responder la pregunta de faraón en Éxodo 5:2. Cuando el faraón preguntó, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Y saben lo que va a hacer aquí? Dios va a seguir respondiendo esa pregunta al faraón. ¿Quién es Jehová? Si se acuerdan, el faraón fue lo que le preguntó. Para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel.
Dios usó el milagro de la división del parto del Mar Rojo para hablarle a Egipto, tanto como lo usó para hablarle a Israel. Era para la gloria de Dios, para que los egipcios miraran que este era el único Dios que existe en el universo, pero también para que los hebreos miren. Entonces, cuando tú estás en tu prueba, enfermedad, cuando estás clamándole a Dios, cuando estás deprimido y le estás pidiendo a Dios que te ayude en el sufrimiento, quizás ha habido una muerte o quieres Dios que sane a alguien en tu vida. Y si algo sucede y esa persona es sanada, o esa persona sale de la enfermedad, o Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento en la oscuridad de tu prueba, esa gloria es para que la gente que está mirándote mire y para que Dios sea cubierto en gloria. ¿Sabías que cuando tú sufres, todo el mundo te está mirando? ¿Sabías eso? Y aún más como cristiano, porque el mundo quiere una excusa para decir, mira, dice que es cristiano, dice que es un aleluya y va a la iglesia, fíjate, está maldiciendo a Dios en esa prueba. ¿Por qué me voy a convertir cristiano? La gloria de Dios cuando tú estás en prueba es para que la gente también mire esa gloria, para que sí atraigas, porque tú eres un testigo. Si tú eres un cristiano, un hermano de la fe, y te quejas en tu prueba, ¿qué es lo que va a decir la gente de ti, de tu cristianismo, de tu fe cristiana? Van a la iglesia, está quejando de Dios, mejor no sirve ir a la iglesia, mejor me quedo en esto acá. Tú eres un testigo de Dios en tu prueba y le estás testificando al mundo, así es como yo sufro, así es como yo tomo esa prueba. Dios me da lo que yo necesito. Y si quieres alcanzar a tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, tus hijos, tu familiar, tus amistades que tienes por vida, hay que sufrir bien. Hay que clamarle a Dios, hay que decirle a Dios, tú eres mi Padre. Y así así es como vas a alcanzar. Es otra manera de alcanzar a los que están perdidos en tu familia. Pero como miramos la semana pasada, este es un aspecto de la vida espiritual sobre el que rara vez se reflexiona. Sin embargo, Efesios 3, 10 a 11 dice esto: que Dios usa a su pueblo para enseñar a los seres angelicales. Efesios 3, 10 a 11 en el Nuevo Testamento dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿De quién está hablando ahí? A los poderes y autoridades a las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando la iglesia está dando testimonio de la gloria de Dios, le está dando ese testimonio a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, a los seres divinos, a los ángeles caídos, al diablo, a sus demonios. Miren la gloria de Dios. Entonces, no nada más somos nosotros en el cuadro hay un cuadro divino, un cuadro invisible que no podemos ver. Y cuando tú estás dando testimonio, mal testimonio, ¿sabes lo que va a hacer el diablo? Fíjate, Dios, este tal fulano cristiano que dice que es cristiano, fíjate, te maldice, se queja, habla mal de ti. Habla mal de las personas cuando lo maldice, cuando la maldicen. Eso no es cristiano. Fíjate, Dios. Los demonios, el Satanás, el mundo, la gente física está mirando. No nada más en este mundo, pero los seres divinos. Dios usa cada victoria en nuestra vida para hablarle a nuestros enemigos invisibles de su poder y habilidad para trabajar en y a través de la frágil humanidad. Versículo 19. Entonces el ángel de Dios, ¿se acuerdan de la nube que iba delante en el día, en la noche? Ahora aquí, por la primera vez, la palabra, Dios nos está diciendo algo nuevo que no había sucedido o que nos había contado la Biblia. Entonces el ángel de Dios
que marchaba al frente del ejército. No es la nube, porque vamos a darnos cuenta que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube. Ahora ahí indica la nube, pero ahora por la primera vez dice que había un ángel que iba enfrente de ellos, la ángel de Dios, que dejó su puesto el ángel, la nube de vanguardia, y se desplazó hacia la retaguardia. La presencia de Dios se mueve entre el ejército hebreo y egipcio. Miramos la nube, ¿verdad? Aquí no lo pueden ver, pero vamos a suponer que esto es el Mar Rojo. Hubiera puesto un cuadro. Y atrás está el ejército egipcio. La nube, y ahora dice la Biblia que hay un ángel de Dios. Ambos, la nube y el ángel de Dios, van de frente, dan la vuelta y se ponen detrás de los hebreos. ¿Por qué? Para cuidarlos. Se ponen en medio del pueblo y de los del ejército egipcio. La colocación de la nube entre los israelitas y el ejército egipcio logra varias cosas. Primero, vamos a darnos cuenta aquí, que cuando cuando se ponieron de atrás, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Primero, oscure la visibilidad para que los israelitas ya no puedan ver a los egipcios. Muchas veces cuando estamos cruzando, ¿a quién le gustan las alturas? ¿A quién no les gustan las alturas? Cuando ves para abajo, te llega a desmayarse uno, te da como ¿verdad? Mareos. Entonces, fíjense lo que hace Dios. La nube primero se pone en medio del ejército egipcio y atrás de ellos, para que ellos no puedan mirar el mal. Entonces es como una pared de luz. En segundo lugar, oscurece la visibilidad del ejército egipcio, que no puede ver hacia dónde se dirigen ni a dónde han ido los israelitas. En tercer lugar, testifica a los israelitas que Dios está asumiendo un papel activo en la defensa de Israel. ¿Sabes que tu Dios es un Dios activo? Él obra. Él no nomás está sentado en su trono. Él se levanta las mangas y es como alguien, ni quiero decir. Cuando alguien entra en una pelea, una lucha, es lo que hace. Dios es un Dios activo. Él se levanta, y muchas veces la Biblia habla de la mano poderosa de Dios. La mano, y se levanta las manos, dice la mano larga de Dios. Es como que si Dios está poniendo las mangas para él y está peleando por ti. Cuarto, aunque los egipcios han tardado en reconocer esto, la nube es una señal de que Dios está a favor de Israel y en contra de Egipto en este día en particular. La presencia de Dios está peleando para ti. Aún como decía la alabanza, aún cuando no puedes mirar, aún cuando no miras nada, Dios está peleando por ti y Él está levantando su manga, le está poniendo entre ti y el ejército malvado de Satanás para quitarte de esa tentación, para quitarte ese pecado, cualquier cosa que estás luchando, peleando en tu vida. Él quiere pelear por ti, pero Él tiene que quitarte de encima ese pecado, y Él se viene en su presencia para hacer eso, quedando entre los egipcios y los israelitas. Esto va a ser algo pesado como cristiano, lo que vamos a ver. Fíjense lo que dice aquí el versículo. Esta nube y el ángel de Dios tiene otro propósito. Entonces se quedan entre los egipcios y los israelitas. Pero pasan dos cosas aquí. La nube fue oscuridad para unos
¿Y para quién fue oscuridad? Just leave that alone. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros. ¿Para quién fue oscuridad? Los egipcios. ¿Y para quién fue luz? El pueblo de Israel, hebreos. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Vamos a sacar una verdad que es bien importante para nosotros como cristianos. Dice aquí, durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. La columna era una fuente de tinieblas para los egipcios y una fuente de luz para Israel. Esta es una imagen vívida de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona y ser tinieblas para otra. ¿Están conmigo? Dice un comentario: así, la doble naturaleza de la gloria de Dios en la salvación y el juicio, que luego aparece con tanta frecuencia en las Escrituras, no podría haber sido descrita de manera más gráfica. La palabra de Dios tiene un lado oscuro para los pecadores, como también el Evangelio e incluso el mismo Jesús. Fíjense lo que dice en Hebreos el autor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de Dios, dos filos. Penetra hasta la división de la alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice aquí la palabra que la Biblia, la palabra de Dios, es como una navaja, es como una espada. No hubiera caído una espada. Pero que dice aquí que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Si tienes una espada de dos filos, ¿qué es esa espada de dos filos? Corta en cada lado, ¿verdad? Hay dos pedazos. Y eso es lo que hace una espada. Penetra hasta la división del alma, lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en 1 Corintios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de Dios, la palabra de la cruz, el Evangelio, va a atraer a ciertas personas y va a dividir a otros. Va a alejar a mucha gente porque no quiere nada que ver con Dios. Los que vienen a Dios, esos son los que va a traer la verdad a Dios. La gente a Dios. Pero como sabemos, como tenemos gente, familia en nuestros círculos, va a haber gente que van a rechazar esa misma palabra que nos atrajo a nosotros, a Dios. Es la misma palabra que va la gente a rechazar y va a dividir. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares porque somos cristianos ya no nos hablan? ¿Cuántos de nosotros tenemos amistades en nuestros círculos que ya no son amistades porque somos cristianos? La palabra, la verdad de Dios, la Biblia cristiana es una espada. La verdad, la cruz es necedad. ¿Qué es necedad? Tontería, ¿verdad? Es verdad. Si tú le das al Evangelio a alguien que tú conoces, es estupidez. Pero alguien que Dios ya ha estado obrando en el corazón, viene más de eso. La palabra divide, la cruz divide y aún divide nuestras familias. Pero para nosotros es salvo, es el poder de Dios. Lucas 12, 51, 53 dice esto: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Dice Cristo. ¿Ustedes piensan que yo vine a traer paz? Les digo que no, sino división. Dice Cristo, yo vine a traer división, pero ¿en qué manera? De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La verdad, la cruz, el Evangelio trae división. Unos ven la luz y unos no pueden ver nada porque es oscuridad para ellos. Es lo que está sucediendo aquí con los egipcios. Los egipcios en un lado no miran nada. Es la misma gloria de Dios, es la misma verdad de Dios, pero porque están bien perdidos.
no pueden seguir adelante, no pueden aceptar la verdad. Pero a los que Dios ha escogido, los que Dios les ha hablado, ellos pueden mirar ellos pueden ver la luz, la verdad, la cruz. La Biblia divide. Unos lo aceptan y otros lo rechazan. Luz para unos, oscuridad para otros. Piensa que tengo razón. Piensa que tengo razón. Si no, ve a alguien que no es parte de la fe y habla de Dios, de Jesús, de Cristo, lo que Él hizo sobre la cruz, de la obra que Él hizo, que no se necesita más que fe en Él. Fíjate y dime después cómo te hablan, cómo te responden. La palabra dice que es necedad para los que están siendo perdidos. ¿Qué es eso de la cruz? Vamos a chambear. No, yo ya te conozco. Es necedad para los que están yendo al infierno. Y es luz para los que van a ir al cielo. Aquí, luz para otros y oscuridad para otros. Moisés extendió, se le metió, como me dice mi señora, ¿te prendió el foco? Me dice muchas veces mi señora, ¿te prendió el foco? A Moisés no le prendió el foco. Dijo, ok, Dios, voy a hacer lo que me estás ordenando. Moisés extendió, ya no paró de clamar, paró de orar, paró de hablando. Ok, Dios, me voy a levantar la vara, voy a marchar y voy a hacer tus órdenes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. ¿Piensan que era el poder de Moisés? ¿De quién era el poder? Pero Dios muchas veces no va a obrar si Él no nos ve actuar, si Dios no ve nuestra fe en acción. No quiere hacer nada, lo voy a dejar. No quiere vivir su vida en fe, en acción, lo voy a dejar. Y no va a haber nada de milagro, no va a haber nada de acción, no va a haber nada de la gloria de Dios, porque primero hay que levantarnos, hay que extender, hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, y luego, ay, a se le prendió el foco. Ok, ahora sí voy a levantar, para que miren la gloria de Dios. Para eso lo voy a hacer, no para la gloria de Moisés. Y Moisés no tiene nada que ver, es para mí, como ya he dicho, vez tras vez, es para mi gloria. Para madurar la fe. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha. Es su derecha, ustedes para acá, ¿verdad? Y otra a la izquierda. ¿Cómo se sentirían ustedes con familias, caravana de millones, quizás millones, de gente que caminando mirabas una muralla una pared de agua acá, cuando apenas habías mirado todo el mar juntado? Hubiera sido tremendo. Pero dice la Biblia que era seca, tierra seca. Los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Salmos 77, 16 a 20 dice esto. Habían cosas que estaban sucediendo en todo ese momento. No era nomás que se abrió las aguas, se partieron las aguas y cruzaron y era así nomás. No, la Biblia dice en Salmo, las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron, el propio abismo se estremeció con violencia, derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus flechas, tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores, te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño.
a tu pueblo. Entonces, imagínate las nubes, los relámpagos, los truenos, el ruido violento que se escuchaba. Dios estaba obrando. No nomás era un viento que sucedió durante la noche. Dios estaba deteniendo las aguas con su poder. Muchas veces cuando estás en tu prueba, se va a escuchar feo. Se va a sentir feo. Se va a sentir se siente como un huracán. Se siente como que te van a venir, se va a venir el abismo sobre ti. Pero Dios te da lo que tú necesitas para que cruces. Esto nos da más detalle en la descripción del curso de los eventos durante el cruce del Mar Rojo. Poéticamente describió como llovió, tronó y cayeron relámpagos durante el cruce del Mar Rojo. Caos y ruidosa travesía al otro lado del Mar Rojo. Y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha, para ustedes la derecha, y otra a la izquierda. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan ustedes que pensaron los egipcios? Pienso que tenían miedo. Tenían miedo. Que en cualquier momento se cerrara otra vez. Quizás, o quizás no. Quizás miraron la gloria de Dios, quizás miraron el milagro del parto del Mar Rojo y dijeron: eso no es nada para mí, no me importa este Dios porque yo tengo acá, yo sé que yo puedo hacer, sabemos que nosotros podemos actuar y obrar más grande que este Dios, que no es nada, porque eso es lo que hacen. Se meten, en vez de caerse, arrodillarse y decir, como dicen, oh my goodness, ¿qué está sucediendo? ¿Qué señal más? Ya había matado al ángel de la muerte, a los primogénitos, había enviado 10 plagas, había sido todo, había hecho todo esto Dios, y luego abre el mar, Dios. ¿Qué más necesitaba uno que ver para que vengan al arrepentimiento en vez de caer a sus rodillas en arrepentimiento? Señor, ya no necesitamos mirar más, ya es suficiente, sabemos que tú eres el Dios de verdad, el Dios poderoso. ¿Qué es lo que hacen los egipcios? Los egipcios los persiguieron. Muchas veces la gente no les importa cuántas veces vengan. Vean la gloria de Dios en sus vidas, la bondad de Dios en sus vidas. Van a seguir persiguiendo, tratando de matar lo que es la verdad de Dios. Los egipcios lo persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos con el intento de todavía matar a la verdad, a matar al pueblo de Dios. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército. Yo imagino que se está mirando y se está riendo. Miró al ejército egipcio desde la columna del fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. ¿Se acuerdan? Hace como 2 semanas hablamos de que Dios trae confusión a tu enemigo. Y es lo que hace aquí. Confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. ¿Quién aquí se ha atascado en sus ruedas? Aquí no con el lodo. Es lo que hace aquí Dios. Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaron. De modo que se les hacía muy difícil avanzar. Dios está obrando. Dios no está sentado ahí en su trono nomás mirándote. Dios oye a su pueblo cuando le clamas en fe. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos. En vez de arrepentirse otra vez de nuevo, ¿qué es lo que hace? Vamos a alejarnos de la verdad. Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Por la primera vez el enemigo ve la verdad. Por la primera vez el enemigo abraza la verdad, pero no acepta la verdad. En vez de aceptar la verdad, en vez de caerse de rodillas, arrepentirse, se alejan de Dios. Mucha gente en nuestras vidas, familia, ven la verdad de Dios, saben la verdad, pero no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Significa que tienen que darle la vuelta al pecado. Significa que tienen que darle vuelta a las drogas, al alcohol, a la infidelidad, a la esposa o al esposo. Y dicen: yo no puedo. Yo sé lo que dice Dios porque yo reconozco, es lo que se dicen ellos en sí mismos. Yo sé que eso es mal, pero voy a seguir haciéndolo.
no voy a aceptar la verdad. Ellos no quisieron aceptar la verdad. Aceptan que hay un Dios. Ellos aceptaron que el Señor estaba peleando por ellos, pero Dios sigue contra ellos. Los egipcios persiguen a los hebreos a través del mar, pero Dios frustra su persecución. 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Otra vez, el foco sigue prendido, no se le apaga a Moisés. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el agua volvió a un estado normal. Los egipcios en su vida se toparon con el mar, así el Señor los hundió en el fondo del mar. Estas son las historias más grandes en toda la Biblia, tremendas, poderosas. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas, ninguno de ellos quedó con vida. La liberación en el Mar Rojo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel. En esta era la historia de Israel. Tuvieron muchos problemas por delante, como dijimos, la mujer infiel. Ahí estamos hablando. Tuvo muchos problemas todavía por delante, pero el faraón y los egipcios nunca les volvieron a molestar. Otro concepto que quiero que abracen es algo que yo sé que va a ser nuevo para ustedes. Cuando hablamos del mar en la Biblia, cuando hablamos del mar en las Escrituras, ¿se acuerdan? En el principio Dios creó el cielo, el mundo y la presencia de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. ¿Se acuerdan las aguas? Y era un caos, era un abismo. Cada vez que ustedes escuchen algo referido a las aguas o abismo, significa casi siempre algo malo, algo malvado. Y quiero que sepan eso. Mar significa abismo, que representa el mal y la maldad. Las Escrituras usaron imágenes del mar de manera negativa. Por ejemplo, en Génesis 1:2 describe el comienzo del mundo como un caos acuoso, un mar primitivo, de cual Dios trajo orden. ¿Se acuerdan? Dios habló y vino la creación. La tierra, la creación magistral de Dios, descansaba sobre el mar. Salmo 24:1-2. Y su gran poder lo controlaba. Salmo 104:5-9. En la Biblia, las aguas crecientes del mar se convirtieron en una herramienta del juicio de Dios contra los egipcios, para toda la tierra y para aquellos que se oponían al pueblo de Dios. Jonás, ¿quién ha escuchado de Jonás? ¿Verdad? Otra vez, los que estaban sobre el barco se dieron cuenta que era por Jonás que la tormenta había venido. ¿Y qué es lo que hacen? Lo echan para afuera, lo echan al abismo. Jonás fue arrojado a las profundidades porque le dio la espalda a Dios, en Jonás 2:3 así. Pero cuando se acordó de Dios, fue rescatado. Los salmos describen el mar como un lugar peligroso. Y si quieren las notas de donde los tengo, las referencias, se los puedo dar después. Solo Dios podía controlar el mar y el mal que simbolizaba. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en el barco en el Nuevo Testamento y miran... los discípulos miran una presencia caminando sobre el agua y dicen: no, es un fantasma. Y Jesús le dice: no, soy yo. Y Pedro, ¿qué es lo que le pregunta? Si eres tú, Señor, ordéname que salga y camine sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Las tormentas que estaban sucediendo. Y Pedro, mucha gente se olvida, era el único otro hombre que caminó sobre el agua, pero por un momento. Pedro sale del agua como un huracán. Todo parece huracán, el viento, la tormenta, las nubes, y Pedro camina hacia Jesús, pero el momento que se
se le va su fe, comienza a caerse al abismo. El abismo significa lo mal y lo malvado. El mar también era el hogar terrible del dragón Leviatán, que llegó a simbolizar a las naciones paganas que se oponían a Israel. Isaías encuentra eso. La descripción que hace Daniel de las grandes bestias marinas y el terror que siembran se basan en la imagen del mar como el hogar del mal. Un caos que solo Dios puede controlar. Entonces, cuando ustedes escuchen, sigan aprendiendo de la Biblia, leyendo la lectura de la Biblia y miren algo sobre el mar representa lo malo, el malvado, lo malvado. Es aquí donde hay una distinción entre predicación o exhortación y enseñanza. Aquí lo que quiero que ustedes agarren es la enseñanza de lo que significa el mar. Apocalipsis 4, 5 a 6. Le doy un poco de contexto. Jesús está en su trono. Ya estamos en el futuro. Dios ha establecido su reino. El diablo y la muerte ya ha sido aventado al infierno, al lago de fuego. Y estamos aquí en un día. Este es un cuadro del palacio del trono de Dios. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio. Otra vez, no sé si esto es igual de lo que estamos hablando, un mar que significa el abismo, que significa lo mal. ¿Qué es? Pero dice aquí que es un mar de vidrio, como de cristal transparente. ¿Qué es un vidrio? Cristal. Es duro, ¿verdad? Y han tenido como un cristal donde tiene como algo adentro. Y pueden ver la imagen de algo, ¿verdad? En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y luego adelante, en Apocalipsis 15:2, habla otra vez de este mar. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre. En el futuro, en el reino de Dios, cuando ya Dios establezca su reino, su nuevo cielo, va a haber un mar, pero no va a ser un mar comparado como lo que sabemos, va a ser un mar como de vidrio, un mar como de cristal, y lo que está ahí adentro va a ser como una estatua, porque si algo tienes en un cristal, no se puede mover, ¿verdad? Si está atorado en un cristal o un vidrio, no se puede mover. Para mí, esta es mi opinión. Yo quiero que sepan que esto es mi opinión, pero quizás lo que está sucediendo aquí, que es un cuadro que ya lo malvado, lo malo, está ya no se puede mover. Ya está ¿cómo qué? Tapado. Pero se puede mirar. Y podemos mirar lo que Dios hizo con lo que está atorado en ese mar de cristal. Y para que sea evidencia para la eternidad que esto es el poder y la gloria en medio de su trono. Es como decir, cuando algo malo te pasa, quizás quieres un recuerdo de cómo Dios obró, y quizás lo guardas, ¿verdad? Algo malo, como recuerdo como Dios obró en tu vida. Un recuerdo para que te digas así, esto era un tiempo malo en mi vida, pero me hace recordar cuándo y cómo Dios obró. Quizás este mar de cristal y de vidrio tiene todas las cosas de las cosas anterior, como una mirada breve de todo lo anterior. Y esto que está atorado y no se puede mover es la gloria de Dios, que Dios ha en su poder eliminado todo. Esa es mi opinión. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar
Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en el siervo Moisés. Por la primera vez, y ahora están mirando los cuerpos muertos tirados a un lado del mar. Y eso es evidencia para ellos, para que ellos, eso también es, no nomás es para ellos, pero también como ayuda, para ayudarle a Moisés, para que el pueblo tenga confianza en él, porque hasta este punto todavía estaban casi quejándose de haber venido a este punto. Los israelitas, los hebreos miraron muerto las cosas, la gente, los poderes que los traían a la esclavitud. Romanos 6, 3 a 4. Piensen, vamos a sacarnos, lo que quiero que hagan es que se salgan un poco del pensamiento normal. Que se salgan un poco de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Un pueblo está siendo sometido al mar, a las aguas. En un sentido, están siendo enterrados y van a salir al otro lado con una vida nueva, con Dios adelante. ¿Qué es simbólico de eso? Casi como que se escucha. El bautismo. El bautismo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Hay que pasar por esas aguas si somos cristianos. Hay que pasar por esas aguas, porque si no, somos como los hebreos que estaban quejando, queremos regresar. Y cuando eres ya bautizado, le estás diciendo al mundo, yo soy una criatura nueva, yo estoy listo para seguir a Dios, yo estoy listo para seguir esa nube, esa columna de fuego que es el Espíritu poderoso de Dios. Pero mucha gente no pasa por las aguas. Mucha gente, no, es muy difícil la vida cristiana. Se van a burlar de mí, voy a perder mis amigos, voy a perder mi familia. Y miran atrás a los egipcios, el mundo egipcio, y miran a Dios. Me regreso. Y no quieren pasar por el agua. Prefieren quedarse por miedo, temor, ansiedad a lo que van a perder, en vez de lo que pueden ganar en Cristo. Fíjense, en un sentido, el pueblo hebreo cruzó, se metió por medio del agua y salió por el otro lado, una nueva criatura. Es lo mismo. Si has sido bautizado, eso es lo que significa. Y si has sido bautizado, no hay ninguna razón que deberías regresar al mundo de antes. El pueblo hebreo está siendo bautizado para que salgan una criatura, un pueblo nuevo en el otro lado. Lucas 3:16 dice esto. Y los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Galatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Has pasado por las aguas? ¿O todavía estás en Egipto? Esa es la pregunta que te tienes que preguntar cada día. Cuando el diablo, el Satanás, el faraón de este mundo te está hablando, está susurrando en tu oído. Regresa, nadie se va a dar cuenta. Emborráchate. Dale los cuernos a tu esposa, dale los cuernos a tu esposo. Ese es el príncipe de este mundo tratando de convencerte que regreses al mundo anterior. No le hagas caso. No le hagas caso. Pero una verdad. Para de orar y levántate. Levántate, pon en acción tu fe.
Ve, habla con tus familiares, ve, habla con tus amistades, ve, habla con la gente que tú amas para que no vayan al infierno. Levántate, ponte en marcha, levántate tus mangas, levanta la vara de Dios, enséñale la verdad de Dios para que ellos sepan que hay un infierno y hay un cielo. Y como yo siempre les digo, yo me uso como ejemplo. Yo les he dicho esto a ustedes. Mi papá no está en el cielo. Mi papá está en el infierno. Eso es algo difícil de decir. Y si ustedes no lo quieren decir por su familia que no conocen a Dios, eso es lo que va a suceder. Si tú amas a los que tú amas en tu vida, levántate. Ponte en marcha. Levanta la vara de Dios, que es la verdad de Dios. Levanta la espalda. Quizás vas a dividir la familia. Quizás esta luz que tú miras va a ser un tropezo y ellos van a mirar nomás la oscuridad y no van a creer. Pero sabes que tú tienes un deber al mínimo de decirles de la verdad. Y si ellos rechazan esa verdad, puedes decirle otra vez, otra oportunidad, pero eso es el deber, eso es el deber de cada cristiano. Porque en Mateo 28:16 hay lo que se dice la gran comisión. Y la gran comisión, dice Jesús en este versículo, que hay que ir hasta los confines de la tierra, bautizando, haciendo discípulos. Eso es nuestro deber como cristianos. El deber cristiano no es ir a la iglesia cada semana, 1 hora, 2 horas, a las 1:30. El deber cristiano no es abrir la Biblia, estudiar, porque dice el pastor. El deber cristiano no es dar ofrendas al plato de ofrendas cada domingo. El deber cristiano no es estar en las esquinas hablando de la gente. Es de hablarle a la gente de Dios, a la gente que está perdido, perdón, y darle la verdad de Dios para que no vayan al infierno. Ese es el deber de cada cristiano. Y tu deber es decirles como tú saliste por medio de esa agua, ese huracán de agua, de tormenta, y dejaste atrás el diablo, el faraón, y tú quieres lo único para ellos, la salvación que Dios te atrajo a ti. Padre Celestial, gracias por este poderoso cuento de tu mano salvadora, Señor. Gracias por la historia que ya conocemos, pero lamentablemente, aún como cristianos, regresamos a lo que conocíamos antes. Regresamos al faraón del otro mundo. Regresamos donde está más fácil vivir. Regresamos al mundo donde no va a haber conflicto con nuestras familias porque es más fácil. No quiero traer conflicto. Al cabo, todos creen en Dios. No. Hay un solo Dios y es el Dios todopoderoso de la Biblia. Y el Dios que muchas de nuestras familias creen no es el Dios verdadero, Señor. Y ese es el punto que queremos decir. Que hay un solo Dios y no es el mismo Dios que nuestras familias adoran. Es otro Dios. Es la imagen, es la mentira que el Satanás, el faraón, pone enfrente de ellos para decirnos que es el mismo. No es verdad, Señor. Eso lo sabemos. Hay que decirle del verdadero Dios del universo que se encuentra en esta Biblia. Y si es otra verdad, y si no es verdad de esta Biblia, es una mentira y no es el mismo Dios que nosotros adoramos. Te pedimos, Señor, que vayas delante de nosotros en esa columna de fuego, en esa nube. Y cuando el Satanás, el faraón, se pone detrás, que tú, Señor, te pongas en medio de nosotros y la tempestad y el ejército malvado, y para que pelees nuestras batallas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.